Pues qué bueno que podemos estar juntos una vez más para conocer lo que Dios nos ha dado. Y el chiste es conocerlo viviéndolo, ¿no? Vamos a dar gracias este día. Marco, quiero invitarte a que des gracias, por favor. Sí, claro. Gracias, papá, por este tiempo de reunión. Gracias por poner en nuestros corazones el venir aquí a escuchar tu voz eh, y a recibir de ti la palabra que tienes para nosotros. Eh, esta palabra transformadora que hemos estado recibiendo y que anhelamos, Padre, poderla escuchar en nuestro interior, en nuestro espíritu y ser transformados por ella de acuerdo al plan que tienes para cada uno de nosotros. Bendice por favor esta reunión, bendice a todas las personas que van a venir y trae pronto y con bien a los hermanos que tienen previsto conectarse, y te damos gracias por sus vidas y por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor. Amén. Amén. Gracias, Marco. Pues miren cómo está el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios. El Espíritu Santo a través del apóstol Juan nos habla de eso en 1 de Juan 3. Y los dos capítulos anteriores de esa carta en la Escritura hablan de la realidad de Dios y nos dicen que no debemos de estar confundidos porque se trata de lo que hemos visto con nuestros ojos, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado tocante al verbo de la vida. Eso es lo que debemos de estar compartiendo con otros. Y cuando vemos que en todas las cosas Dios es absolutamente congruente, ¿no? Jesús habló de vivir la vida de Dios. Él dijo, yo vine para que tengas vida. No dijo, vine para que veas, me admires y veas cómo es la vida y luego sepas que, bueno, lástima, tú no la tienes. Sino que el corazón de Dios está en que tú la poseas, que tú la tengas, y que eso que tienes pueda ser visto por los demás con el fin de que ellos también decidan recibir el amor que Dios es y la gracia que Dios nos ha dado. Entonces, en el primer capítulo de Juan se nos habla de cómo vivir esa realidad y se nos dice ahí que debemos andar en luz. Si andamos en luz, empieza diciendo, 1 Juan 1:5, Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Me encanta eso, ¿no? Porque se asegura el Espíritu Santo de no dejar lugar para que el enemigo meta los engaños que siempre usa, que racionalizan las cosas. Dios siempre habla de absolutos. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Y luego nos dice, nos mete a esa realidad de inmediato. Dice, si andamos en luz, como él está en luz. ¿Te das cuenta? Cómo te introduce a vivir esa misma realidad. Entonces hay un producto, dice, podemos tener comunión los unos con los otros y andando en la luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Entonces ves allí la provisión divina para que entremos a participar de lo que Dios es, para que entremos a participar de su realidad como hijos, como semejantes por ser hijos. Y puedes ver la importancia que Dios le da al asunto de la vivencia de su verdad, lo cual es provisto por Él, ¿no? Y por lo tanto, él no ve que nos está imponiendo una gran carga o poniendo entre nosotros un gran reto, sino que Dios es el comprometido. Bienvenidos. Es el comprometido con cada creyente, con cada persona, a cumplir estas cosas en nuestras vidas. Bueno, si empiezas a comprobarte en la luz de Dios y luego el temor del ser humano en venir a la luz es ser descubierto. Sí, es que lo que trae escondido se ha puesto en evidencia. Jesús dijo eso. Dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Juan capítulo 3, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el temor del ser humano de venir a la luz es que lo que está mal con su vida se ha puesto en evidencia y la luz todo lo esclarece. ¿Sí? Pero lo hermoso de lo que Dios nos ha provisto es que cuando Él nos trae a la luz, lo hace para hacernos de nuevo y como una nueva creación podemos estar limpios y sin mancha delante de Él. Entonces, todo lo vergonzoso, todo lo que daba miedo traer a la luz, Dios lo trajo a la luz una vez, lo unió a Jesús para que ahí fuésemos juzgados juntamente con Él y nos dio muerte juntamente con Jesús para eliminar de una vez por siempre a el ser humano que es enemigo de todo lo divino. Entonces, la nueva creación que Dios nos ha hecho al nacer, al engendrarnos y al hacernos nacer de Él, pues esta creación está hecha para ser luz, no solamente para andar en la luz. Y aquí hay algo importantísimo que tenemos que escuchar a Dios hablarnos. Porque, miren, en el ámbito humano, ningún ser humano se considera luz, ¿no? Muchos se consideran iluminados, pero no luz. Y entonces el concepto, el raciocinio que Dios tiene que renovar en nosotros es este concepto de Dios es luz y Él alumbra mi camino. ¿Cómo te estás viendo? Aquí está la luz, yo no soy luz, yo ando aquí en la luz, ¿verdad? La luz y yo no somos la misma cosa. La luz es la luz y yo soy un ser que necesita la luz, que se sirve de la luz, pero que también se puede esconder de la luz. ¿Me explico? Ahora, en la vida de hijos, tenemos que permitirle a Dios renovar nuestro entendimiento, porque Jesús no se ve sino siendo luz. Por eso Él dice, yo soy la luz. Juan capítulo 1 habla de la luz verdadera, que en el que está la vida y el que da vida a todos los hombres. Y dice, esa luz verdadera vino o venía a este mundo. Y las tinieblas pelearon en su contra, pero no prevalecieron contra ella. Jesús se ve siendo luz. Mi Padre es luz, yo soy luz. Y la luz alumbra. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo te ves tú?
Pues en las palabras de Jesús, Él te declara luz. ¿Sí? Él dice, ustedes son la luz del mundo. Y esto, otra vez, empezamos esta tarde hablando de la importancia de vivir lo que Dios nos habla. De ya dejar a un lado la costumbre de oír de Dios, hablar de Dios, para entrar a oír a Dios y vivir a Dios. Porque Él nos ha hecho de sí mismo y esta nueva creación entonces está hecha para vivir siendo uno con Dios, lo cual quiere decir vivir lo que Dios es. ¿Y qué está deteniendo eso? El entendimiento nuestro tiene que ser renovado, el Espíritu Santo tiene que enseñarnos, mostrarnos lo que Dios ya hizo con nosotros, lo que Dios ya nos dio, y hacérnoslo entender para que podamos vivirlo eternamente. Entonces, yo no sé en tu corazón, pero yo sé que cuando Dios empieza a confrontar mi corazón con una realidad de lo que Él es, y luego yo no me veo siendo eso mismo que Él es, entonces su trabajo se basa en confrontar las diferencias que yo veo entre lo que Él es y lo que yo soy, para derribar esas cosas de mi corazón y traerme a fe. ¿Qué quiere decir traerme a fe? Quiere decir traerme a creerle. Porque cuando yo insisto en ser diferente a Jesús, estoy en un estado de incredulidad. ¿Sí? Debido a que todo este plan de Dios no está basado en lo que yo sea capaz de hacer o lo que tú seas capaz de hacer, sino que está absolutamente fundamentado en lo que Dios es capaz de hacer. Y por eso, a diferencia del antiguo pacto, que estaba basado en lo que la persona quizá pudiera llegar a hacer, como no mientas, no mates, no robes, ¿te das cuenta? Sabiendo Dios que la naturaleza del hombre era puesta a esas leyes, pero dijo, esto lo tienes que cumplir para frenar la naturaleza que traes adentro. Ahora, en esta maravillosa obra de Dios en cada uno de nosotros como hijos, pues ya los impedimentos, las incapacidades, las limitaciones que son normales y comunes al ser humano están removidas. ¿Sí? La nueva criatura no tiene esos limitantes. Y la obra de Dios se concentra entonces en traernos a entender por vivencia la realidad de lo que somos ahora como hijos de Dios. Y estuvimos hablando de que somos llamados a una relación en semejanza con Dios. Y ahora el Espíritu Santo quiere llevarnos a ver estas cosas en detalle y ponerlas frente a nuestros ojos, los ojos de nuestro espíritu, de nuestro corazón, para confrontar lo que en nosotros no está de acuerdo con Dios. Entonces, Dios es luz. Y tú naciste de Él, entonces, ¿qué eres? Y quiero invitarte a que le permitas al Espíritu Santo, allí donde estás en este momento,
Puedes humillar tus pensamientos y escucharle a Él, hablar a tu corazón. Y sacar a la luz de los ojos de tu espíritu los pensamientos opuestos a que tú vivas lo que Dios dice que eres. ¿Sí? Mira la diferencia. Estamos hablando de la diferencia de verme no siendo luz, el raciocinio humano. Necesito que Dios me ilumine, pero Dios un Dios externo, ¿de acuerdo? Y entonces, jugando este asunto de esconderme de la luz, estoy en la luz, ya no estoy en la luz y me veo extraño a la luz. Dios es luz. Y por eso en el Salmo 139 dice, si me fuere a lo más oscuro de las tinieblas, ahí estás tú también, y para ti las tinieblas te son como la luz del mediodía. O sea, no pasa nada, es que Dios no es afectado por las condiciones externas. Él es lo que es. Bueno, ahora la renovación de nuestro entendimiento se requiere que vengamos a aceptar, a recibir nuestro nuevo ser en semejanza con Dios. Y por eso las declaraciones de Jesús. Yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Personaliza eso. Háblate a ti mismo para reconocerte en las palabras de Jesús. Y créanme, yo entiendo lo que sucede, o sea, empiezan a venir todos los pensamientos de los peros, ¿no? Todos los peros. Sí, pero, sí, pero. Y el reto es, le creo a Dios, le tomo la palabra, recibo esta declaración divina respecto a mi ser y le permito a Él traerlo a realidad en mi vida. Que Él haga lo que Él tiene que hacer para que yo viva el ser luz juntamente con Él. Vamos a hablar de un poquito más de las implicaciones de esta verdad, porque si se aplica a una cosa, se aplica a todas. ¿Sí? Si tú vas a Mateo capítulo 5, ves a Jesús continuar con estas declaraciones que nos traen a semejanza con Él. Dios es paz, ¿cierto? ¿Qué hace la paz? La paz no es una cuestión debilucha, no es el concepto humano de pacificar. No es que ese hombre es muy pacífico, con nadie se mete, a nadie le dice y mejor se da la vuelta. La paz de Dios no es así. La paz de Dios impone paz, hace la paz. Aquí lo puedes ver físicamente, por ejemplo, en la tormenta que se soltó en el mar mientras Jesús y los discípulos estaban en la barca. ¿Se acuerdan de eso? Y se suelta la gran tormenta y obviamente los discípulos en la barquilla que ya se ven sujetos a los elementos naturales, ¿no? Y temen, pero paz está allí. Ellos no la conocen, ¿sí? Pero paz está allí y cuando Jesús habla y dice, sea la paz. ¿Y qué sucede? Los elementos naturales obedecen a la paz. ¿Te das cuenta? Entonces,
En Mateo 5, Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos ¿de quién? De paz, hijos de Dios. Dios es paz, por lo tanto sus hijos también son paz. Y viven la obra de paz. ¿Sí? Pacificadores. Y así subsecuentemente las 12 manifestaciones de la vida divina. Dios es amor, yo soy amor. Dios es gozo, yo lo soy también. Y tengo que entenderme en esta nueva realidad. Y si doy ese paso y entro a permitirle a Dios cumplirlo, recuerda que yo no lo voy a lograr. Por eso necesitamos un entendimiento renovado. Pero el nuevo entendimiento es bien sencillo. Lo que Dios es, yo soy llamado a hacerlo con Él. ¿Sí? No soy llamado a aprender poco a poquito. Bueno, pues antes era yo pleitista, pero ahora soy paz, pero pues todavía me sale pleito y estoy ahí debatiendo entre una cosa y la otra. Sino que me acepto en la realidad divina y me dispongo a vivir lo que Dios es. Ese es el fundamento. Esa es la realidad de la nueva criatura. Dios es vida. Entonces yo soy llamado a fluir vida. Palabras de Jesús también. El que en mí cree, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y así subsecuentemente, todo lo que Dios es, yo soy llamado a vivirlo. Pero si no me acepto en sus declaraciones, entonces pongo una barrera que no permite que yo participe en lo que Dios es. Y me veo entonces siguiendo en la rutina humana, buscando a veces imitar a Jesús, lo cual es un absurdo de los más grandes, y un encanto del enemigo, que tú te pongas a tratar de imitar a Jesús. Porque eso garantiza tu fracaso, ¿me entiendes? Y garantiza que hables un montón de tonterías y que confundas y te enredes y al final de cuentas azotes y quedes avergonzado y estás feliz. Si quieres irte por ese lado, bravo, échale ganas. Pero de parte de Dios, lo que Él quiere es que entendamos a qué nos ha llamado y cómo funciona la vida que Él ya nos ha dado. Y resumiendo lo que hasta ahorita estamos entendiendo, es soy llamado a vivir en semejanza con Dios, siendo uno con Él. Esa es la próxima parte. ¿Qué es ser uno con Dios? Bueno, esta nueva creación que es hijo o hija de Dios, la nueva criatura, es incorruptible, como Dios es incorruptible. ¿Sí? Y por lo tanto puede unirse a Dios sin sufrir cambios. Si tú tomas agua pura y agua pura, ¿qué pasa? Las unes, ¿qué pasa? ¿Ves a un agua nadando en la otra? Hay una unión, ¿cierto? Hay una integración perfecta.
Entonces podrías haber tenido 2 contenedores de agua, pero la unes a un solo contenedor y es una sola agua. Es lo mismo. Ahora, si tomas agua pura y agua sucia y las unes, contaminas el agua que estaba pura. El agua pura aquí en la tierra no purifica el agua contaminada, es al revés. Pero ten en cuenta una cosa, Dios es incorruptible, lo cual quiere decir que Él no se contamina. Y hemos hablado de que esta es la razón por la que sin el nuevo nacimiento, Dios se mantenía alejado de los hombres. Porque su presencia amenazaba la existencia de la corrupción en el hombre. De una manera terrible. Viene Jesús, hace posible que seamos hechos de nuevo y lo que ahora somos, por gracia, es incorruptible. Entonces, esta nueva creación que soy no tiene problemas en unirse a Dios. ¿Sí? Pero es un acto voluntario. Y por eso en 1 Corintios, el capítulo 6, el Espíritu Santo dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. O sea, se fusiona con Él. Fíjate bien lo que ocurre. Somos llamados a ser lo que Dios es. ¿Cómo? Unidos a Él, fusionados con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero fíjate la diferencia que esto crea. Cuando Jesús, que es nuestro único modelo, no vas a encontrar esto en ninguna otra persona, el poder ver esto funcionando. Pero en Jesús lo vemos, y lo vemos claramente. Jesús vive todo lo que su Padre es sin ningún problema. Por eso en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Y en Juan 14 Jesús dice, cuando ustedes me ven a mí, están viendo al Padre. Lo cual les hacía explosiones en la cabeza a los discípulos. Oye, espérate, ¿cómo? Estamos viendo a ti, pero ¿dónde está tu papá? Pues es que lo estás viendo, pero ¿dónde está? Aquí. Si me ves a mí, estás viendo al Padre. No, ahora sí ya estás mal, Jesús. No, te digo la verdad. Por eso les dijo, de cierto les digo. Y si no lo creen, pues vean las obras que hace mi Padre. Porque yo no soy el que hago nada. El Padre que mora en mí, Él es el actor. Él es el que ejecuta las obras que ustedes ven manifestarse. ¿Qué estamos presenciando entonces? Estamos presenciando cómo el Hijo se une al Padre y el Padre es uno con el Hijo. ¿Sí? Entonces Jesús no tiene que ocuparse de, algún día voy a ser como mi papá, cuando yo sea grande. ¿Sí? Sino que Jesús vive todo lo que el Padre es. Porque se une a Él. Bueno, nos toca a cada uno de nosotros comprobar eso mismo en nuestras vidas. ¿Sí? O sea, si eres hijo, si ya en tu corazón el Espíritu Santo logró
convencerte de que has nacido de nuevo y que has nacido de Dios, pues eres hijo de Dios. Ahora vívelo. Vívelo de la misma manera que Jesús lo vive. ¿Cómo? Aprende a unirte a Dios. El que se une al Señor, fíjate. No dice con el que el Señor quiere unirse, porque eso pondría entonces el asunto de parte de Dios y entonces todos podríamos decir, pues sí, cuando Él quiere, pero cuando no quiere no hay quien lo convenza. Pero Él ya decidió hacerlo. ¿Sí? El anhelo de Dios es que le vivas, es que te unas a Él, es que vivas lo que Él es. Y está dicho y declarado vez tras vez, tras vez, tras vez. De eso se trata nuestra vida. Pero ahora me toca a mí aprender a unirme al Señor. Para que yo entonces pueda ser un espíritu con Él. ¿Cuántos hemos vivido por años viéndonos? Yo ya tengo el Espíritu Santo, sí, tengo el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues quién sabe, pero ahí está. ¿No? Y hay personas que lo entienden de diferentes maneras. Algunos piensan, es que cuando el Espíritu de Dios se mueve en mí, entonces yo danzo como David, o yo salto, yo brinco, yo, etcétera. Pero cuando se mueve, pero cuando no se mueve, pues soy un bárbaro. ¿No? No, espérate. Cuando Dios viene a tu espíritu, es para que Él esté disponible y accesible a tu espíritu. No el espíritu humano, el nuevo espíritu que eres. El que ha nacido de Dios. Entonces, ahora de parte de Dios está la disposición y el compromiso de hacerse presente, de estar allí constantemente en ti, para que tengas acceso a todo lo que Él es todo el tiempo. En tu espíritu. ¿Qué sigue? Aprender a unirme a Él. Bueno, vamos a permitir al Espíritu Santo mostrarnos cómo se hace eso. Pablo, en su pasado humano, era un muy pudiente, ¿no? Era un hombre de acción, era un hombre de pocas palabras y de mucha acción, muy bravo, muy aguerrido, muy influyente, muy sabelotodo, muy sabedor, humanamente hablando. Él habla de su currículum vitae, ¿no? Y nos dice todas las cosas que había logrado. Todo eso era su estorbo para conocer a Dios, porque cuando vino Dios, él odió a Dios, aborreció a Dios. Esa es la realidad. Sin embargo, Dios veía en el corazón de Pablo esa sinceridad, bajo engaño religioso y lo que quieras, pero él veía la sinceridad de este hombre y Dios no es ofendedizo, ¿sí? Las cosas que Saulo de Tarso hizo en contra de Dios, terribles. Pero Dios no andaba ofendido con Saulo, sino que andaba haciendo lo que Dios es. Dios es amor y amor ama. ¿Te das cuenta?
Entonces Dios estaba en el negocio de amar a este malvado y lo encamina, lo encarrila y finalmente lo confronta. Y cuando ocurre ese encuentro, Saulo pues se da cuenta que no era ningún tonto, ¿verdad? De que la había regado, y de inmediato da la vuelta y le dice a Jesús, Señor, que quiere decir Dios, dueño de todo, y dueño mío. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, ok, cambio de camiseta y me pongo a echarle ganas ahora por tu causa. Y ahí está el problema del ser humano. Eso no es como te unes al Señor. ¿Sí? Unirte al Señor en tu espíritu no es unirte a su banda. No es volverte de su equipo. No es echarle porras a Dios. Entonces, Dios lleva a este hombre, Saulo de Tarso, por un proceso que va a desbaratarlo de cómo era, para poder traerlo a libertad de esa persona construida humanamente y opuesta completamente a Dios, y traerlo a la vivencia divina. Y él entonces nos dice en el testimonio de Dios en su vida, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y ahí está la clave de cómo te unes al Señor en tu espíritu. ¿Sí? Para ponerlo todavía más sencillo, tú tienes frente a ti actividades de tu profesión, trabajo, familia, lo que sea. La pregunta es, ¿quién va a hacer las cosas? ¿Las vas a hacer tú o las va a hacer Dios en ti? Ahí está. Cada vez que yo me pongo a hacer las cosas y ya lo tengo clarísimo, me canso, me enfado, me frustro, meto la pata. No soy llamado a hacer las cosas, y mucho menos las cosas de Dios, que es un enorme engaño en el que muchos estuvimos y muchas personas aún están. Es que tenemos que estar en la obra del Señor, haciendo cosas para Dios. Permíteme decirte una cosa muy sencilla. La única obra eterna que permanece es la que Dios hace. Y Él advierte en 1 Corintios 3, ten cuidado si tú andas haciendo obras, porque el fuego la va a probar. Y cuando el fuego divino ponga a prueba lo que tú has hecho, lo va a consumir. Pero qué diferencia, fíjate. Cuando elijo en mi corazón, ahí están los quehaceres, pero en mi espíritu, yo elijo permitirle a Dios hacer. Entonces, ¿eso qué hace? Pues eso requiere que yo reciba, que yo escuche, que yo sea guiado. ¿Sí?
en el área profesional requiere que yo no accese a mi intelecto para estar armando mis conjeturas de qué estoy viendo y cómo es esto y cómo funciona y por qué y para qué, sino que ceda yo eso a Dios. Vamos a usar un ejemplo. Ahorita lo pienso porque está Panchito aquí que trabaja en las bocas de la gente, ¿no? Entonces, el dentista siempre te pide que hagas lo mismo. Abra la boca, ¿no? Porque tienen que trabajar ahí. Pues si no lo dejas que vea qué hay ahí, si no lo dejas que meta las manos ahí, pues no puede hacer su trabajo. Pero, ¿qué pasa si llega a tu consultorio, Panchito, un genio, ¿no? En algún área de la odontología y te dice, si me permites, yo quiero atender este caso. Entonces ahora hay una opción, ¿no? Es mi clínica, pero le doy oportunidad a esta persona que lo haga o lo hago yo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí? Y vamos para casos del ejemplo, que en comparación a lo que sabe esta persona, tú sabes menos de un 1%, ¿no? Y él sabe. Entonces, ¿quién queda mejor haciéndolo? Pues el genio, ¿no? Y tú quedas mejor dejando que él lo haga. ¿De acuerdo? Vas a ser mejor visto por ti mismo, por tus pacientes, por todos, si dejas que el genio atienda. O todos entendemos eso, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo, pero multiplicado infinitamente. Cuando vienes a entender que tu nueva existencia es para que te unas a Dios y Él sea el que hace las cosas. Vamos a un caso en la familia. Padres, hijos. El papá ve al hijo que está yendo chueco y con su cabeza de papá humano, pues algunos les entra orgullo, otros les entra miedo, pero lo que les entre, pues de todas maneras provoca una reacción de querer hacerle entender al muchacho y depende de su edad, lo amenazas, lo castigas, lo sobornas, o una combinación de todo con el fin de lograr lo que tú crees que puedes lograr, pero hay limitantes. Porque por más, hay hijos que le dicen a los papás todo lo que quieren oír los papás. Sí, como no, papá, qué bueno que me lo dices, acepto tu consejo. Se dan la vuelta, se van a hacer exactamente lo contrario. Y hay otros que son más francos y necios y rebeldes y no aceptan nada. Pero en ese ejercicio de ese papel que te es concedido vivir, ahora como hijo divino, tú tienes la opción de unirte en espíritu a Dios para que Él sea el Papa. A ver, ¿escuchaste, verdad? Y tienes la opción de dejar que Él sea el que hable sus palabras desde tu corazón y por tu boca. ¿Sí? Desde tu corazón y por tu boca. A ese hijo. A esa esposa. A
ese hermano, a ese tío, a ese primo, a ese compadre, a ese abuelo, a ese nieto, desde tu corazón y por tu boca. ¿Quién crees que va a hacer un mejor trabajo? ¿Te das cuenta? ¿Sabe Dios cómo hablarle a? Por supuesto, porque Él los conoce, nos conoce a todos. Y cuando Él no habla con rodeos, ni al tanteo, ni, pues yo pienso, pero a lo mejor me equivoco, ¿verdad? ¿Pudiera yo estar mal? No. Ahora, esos son sencillos ejemplos de lo que quiere decir unirte al Señor en tu espíritu para ser uno con Él. Yo no puedo unirme al Señor para que yo haga y Él me vea. ¿Me entiendes? Así no funciona. Unirme a Él quiere decir que Él va a ser el actor. Él va a hacer sus obras. Y me concede el privilegio, el honor de manifestar esas obras de Dios, de participar en las obras suyas. Pero fíjate, lo que eso implica es asombroso. Participar en las obras de Dios en mi entorno, ¿sí? En donde estoy. Es asombroso. Pero eso no va a suceder si yo no acepto, aprendo a verme, a comprenderme en la nueva criatura que por gracia soy y que es absolutamente compatible con Dios. Y esta nueva criatura no persigue sus propios logros. Si todos los seres humanos llega un momento en que sus papás les estorban, ¿no? Porque queremos ser por nuestra cuenta y andar de hijos, ya llega un momento en que ya no se vale. Necesito yo ser mi propia persona. En la naturaleza divina no es así. En Jesús, ¿qué ves? Hebreos capítulo 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la sustancia misma de Dios. Entonces, vivir en semejanza con Dios solamente ocurre cuando consciente y voluntariamente yo me uno en espíritu a Dios. Como nueva criatura, como vieja criatura, ni le busques. O sea, si cualquier persona ve este video y dice, pero pues ¿cómo es que yo soy humano? Bueno, deja de serlo. Permítele a Dios hacerte de nuevo. Eso es lo que Él quiere hacer. Dios ya se encargó de todos los problemas, todo el pasado tuyo lo conoce y tiene la solución. Lo único que necesitas es que tú aceptes que Él te adopte y te haga de nuevo. Y recibas a Jesús porque Él es la provisión que hace posible todo esto. Entonces, si haces eso, Dios en un instante te hace de nuevo. Y de lo que estamos hablando es, ya soy una nueva persona, ¿cómo vivo esta nueva vida? ¿De qué se trata esta nueva vida? Los que ya hemos dado este paso, tenemos que estar ocupados en lo que nos corresponde.
Y no distraídos en tontería y media, tratando de lograr, de hacer, de esto, de aquello. Eso es absurdo en relación a lo que estamos hablando, de lo que Dios nos está hablando. Nuestra vida se trata de unirnos a Dios para que Él me viva. ¿Sí? Él viva su vida en mí, yo viva su vida con Él. Y por eso Dios nos habla de entrar a su reposo. ¿Por qué? Porque Él va a hacer las cosas. Y déjame decirle, en la práctica de esto, cuando estoy permitiéndole a Dios hacer, Él está renovando mis fuerzas. No me está desgastando. Y a veces las jornadas se tornan largas, pesadas, etc. Pero mis fuerzas dependen de Él. Bueno, vamos a terminar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces tú? Pues decides parado, sin moverte en la verdad de ser una nueva criatura. Eliges conscientemente permitirle a Dios ser el que vaya a hacer las cosas. Me regreso al ejemplo muy pobre, muy inferior que estoy dando sobre el experto o el genio en el consultorio de Panchito, ¿no? Perdón, si él le va a dar el lugar a la persona, pues tiene que hacerse a un lado, ¿cierto? Tiene que facilitarle todo a esta persona y tiene que dejarlo que haga lo que él sabe hacer. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer con Dios. Hazte a un lado para que Él tome el lugar que tú has estado ocupando. Cada vez que se te ocurre, es que yo tengo que hacer, Dios mío, tengo tanto que hacer, ayúdame. Eso es absurdo. ¿Sí? Mi hacer es que Él haga. Entonces, Padre, te sigo. Guíame, ¿qué tienes preparado? ¿Qué vas a hacer hoy conmigo? Y te cae lo que Él tiene preparado y no te mueves de ese lugar. Porque en el momento en que ves este asunto y aquel y empiezas a pensar, ay caray, esto ya se puso difícil, o no, esto no me gusta, otra vez estás ocupando el lugar del que hace. Y vas a sufrir las consecuencias. Pero si aprendes a permanecer siendo guiado a lo que Dios quiere hacer y participas en lo que Él quiere hacer, incluyendo los pensamientos. Padre, dame tus pensamientos, tu sentir. ¿No dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo? ¿Quién te lo va a dar? ¿Te das cuenta? Dios tiene que darme su sentir. Si yo estoy dispuesto a vivir su sentir. Pero si agarro y no, es que a mí no me gusta, es que a mí sí me gusta, es que esto no, es que aquello sí. No esperes ver a Dios actuando. Unirme al Señor quiere decir hacerme a un lado, negarme a mí mismo para que Él sea. Eso es lo que ves a Jesús haciendo todo el tiempo. No yo, sino el Padre que mora en mí. No yo, el Padre que mora en mí. Y Jesús lo vive al 100%. Ahora tú y yo somos invitados a aprender esta vida. El poder viene de Dios, así que no tenemos problemas de, no, es que está muy difícil.
No, no está difícil, es una decisión nada más. Es aprender a elegir, es aprender a negarme, a seguir siendo humano y por lo tanto actuando por mi propia cuenta para unirme a Dios y que Él viva su vida en mi espíritu. El resto va a ser el producto de las obras de Dios. Y mi amado hermano, no hay comparación. Cuando Dios hace, oh, su obra es maravillosa, es perfecta, es poderosa, es eterna. Y tú eres glorificado cuando las obras de Dios operan contigo. Pues vamos a escucharles. ¿Qué les está diciendo Dios a sus corazones? ¿Qué nos quieren compartir este día? Adelante, Francito. Bueno, ahorita que tocaste lo de la odontología, es un muy buen pretexto para decir cómo, en qué forma conocí a Dios. Ya ves que hace cosas increíbles el Señor para volvernos a meter donde a Él nos llamó, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ¿te acuerdas que andaba con las máquinas, que andaba rodando de aquí para allá? Y bueno, pues que una vez dijiste tú, deja que Dios opere, porque yo me sentía desesperado escondiéndome de ti, pues, porque vivías en la misma calle. Y cuando pasaba, pues me daba mucha vergüenza. Y una vez me clachaste y te regresaste y platicaste conmigo. Y yo estaba escondido dentro de la máquina y ahí me agarraste. Y ahí fue donde tú me dijiste, no tengas temor, esas cosas. Eso es lo de menos para Dios. Dios sabe lo que va a hacer contigo, va a cambiar tú. O sea, que no me preocupara, pues. Y verdaderamente, pues, Él me llevó a que lo conociera a Él primeramente, ¿no? Y que tuviera confianza de Él, que Él me amaba y que no era escondiéndome, sino al contrario, conociéndolo a Él es como pude cambiar. Posteriormente, cuando ya se suscitó de que lo conocí, que lo recibí en mi corazón, y que el Señor pues ya había quitado de mí y que sufrí mucho porque no quería que me quitaran las cosas malas, el dinero, todo eso, lo que llevaba en sí, ¿verdad? El negocio que yo tenía. Pues me tuvo que quitarlo, llegó un momento en que Dios me quitó todo eso y yo me enojé mucho, ¿no? Pero lo más importante, no haberme separado de Él. Nunca me separé, hablaba cosas y decía todo. Dios soporta todo eso, porque sabe que nos vuelve a reformar otra vez. Nos tiene que volver a armar, nos tiene que quitar lo que somos para volver a dar otra vez vida, ¿no? En donde andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, pues lo que quiero decir es esto. Una vez yo le dije, aparte, a nadie le diga que soy dentista, porque qué vergüenza, y hace como 12, 13 años que yo no me dedico a eso, y me da un miedo tremendo regresar a mi carrera. ¿Por qué? El temor era de que la tecnología pues ha avanzado bastante, y decía yo, qué ridículo me voy a ver, soy endodoncista, pues, que me pongan instrumentos muy avanzados y yo no tenga siquiera el conocimiento, ¿verdad? Y me daba miedo. Pues un día Pati le dijo a una doctora, porque se le acercó, ¿cómo se le acercó? En momentos de escasez, ya que yo ya me daba por vencido, que yo veía que Dios no me respondía en las máquinas. Bueno, pues yo estaba esperando que diera un paso, ¿no? Y por allá se le acerca una persona a Pati y le dice, una doctora, dentista, ¿no? Le dice, ¿qué problemas tengo yo? Dice, porque necesito un endodoncista, pero el endodoncista que yo tengo, le mando los pacientes y no me lo regresa. Se quedan con él. Y dice, ¿y por qué no le dices a Pancho? Y ahí fue donde yo me quedé, pero estaba temblando yo porque le dice, ¿cómo que Pancho? ¿Por qué no me habías dicho que era endodoncista? Pues ya me dijo, Pancho hizo una cita contigo y tiene 2 pacientes para endodoncia. Pues yo estaba temblando y, Pati, ¿cómo se te ocurre? Bueno, ya pasó.
cuando llego al lugar de los hechos, al consultorio, pues me puse una batita y todo, llegué medio tembloroso, tratando de imitar de que no tenía miedo y todo, ¿no? Esperando que me dijera que había cosas nuevas que yo no había investigado, ¿no? Y bueno, me van sacando el mismo instrumental que yo usaba antes. Y de ahí cambió mi vida. Y le pregunté a la doctora, ¿no existen otros materiales que no sé? Y me dijo, no, hay rotatorios nada más. Pero eso se puede hacer mejor con las manos. Y verdaderamente, cuando yo inicié ahí vino Dios, yo lo sentí perfectamente, me vino una paz, me envolvió una paz, me quitó el temor. Era de parte de Dios eso. Cuando yo empecé a operar, sentía que mis dedos se deslizaban con movimientos mejores que los que hacía yo antes. Yo decía, Dios está aquí, aquí está Dios trabajando. Y veía que hice algo, porque ahora sí que no es porque le dije, Señor, tú eres el genio, sino porque Él lo hizo. O sea, me dio todo el temor, dijo, yo lo voy a hacer para que te des cuenta que yo estoy contigo. Y fue algo increíble, ¿no? Me acuerdo que salí con un billetito ahí que hace mucho que no los veía, ¿no? Y se le enseñé al muchachito que me apoyaba siempre, que andaba conmigo acá en las máquinas y que ya no daba nada. Dice, don Pancho, dice, ¿y qué anda haciendo usted con las máquinas teniendo una carrera? Mira nada más. Y que hasta él mismo me dijo, ¿no? Bueno, en un mes ya tenía mi consultorio, 2 meses. Vendí lo que tenía, casi lo tiraba a la basura, todo lo demás, ¿no? Me di cuenta que Dios estaba, que era, y hasta la fecha, Cristóbal, cada vez que yo voy a hacer algo, yo me inclino a Dios. Hay cosas muy difíciles que no digo no, porque sé que Él está conmigo. Lo digo así, la verdad. Me iba metiendo en la ortodoncia, que lo había dejado, cuando estuve contigo, yo lo había dejado ya y estaba recordando, pero Dios estaba conmigo y siempre haciendo las cosas. Yo, si me viera Patio, si me viera cualquiera, diría, qué miedoso, ¿no, Pancho? ¿No? Pero hasta la fecha, yo me voy al suelo y le digo, Señor, tú eres. Me acuerdo ahorita de Genio Porón, me atrevo a hablar. Tú eres el que ha hecho la vida. Todo lo has hecho tú en mi vida. Yo nunca hice nada. Y tú eres el que me ha llevado a la perfección y me ha ayudado. Bueno, todo ha salido perfecto. Cuando me llego a olvidar un poquito así, sí hay, llega a haber alguna. Entonces digo, Señor, perdóname, enséñame, le digo. Enséñame, perdóname. Parece vanidad, pero es una verdad que lo vivo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y Dios quiere ser toda la vida Él. Quiere que seamos nosotros, que sea Él en nosotros, pues, y que no tengamos temor para nada. Eso es lo que me recordó ahorita lo que me dijiste. Que es una realidad del Señor y Él quiere hacer, no nada más eso, quiere hacer muchas cosas en el corazón de nosotros. Cosas que tenemos temor a enfrentarnos, tenemos temor de enfrentarnos al arrepentimiento, al perdón, a cosas a veces tan sencillas y que estamos atados ahí y que Dios está esperando a ver cuándo nos decidimos. Y en el momento que se decida uno y le diga al Señor que tome el lugar de nosotros, en ese momento se va a sentir libre la persona, va a vivir una vida plena, una vida en abundancia, una vida en libertad. Y eso es el gozo, de vivir en el gozo. Yo le doy muchas gracias a Dios y que siga bendiciendo a todos mis hermanos. Yo creo que todos tenemos por qué amamos a Dios y por qué estamos aquí, ¿verdad? Y no podemos salir del camino. Sería un tonto uno, ¿no? Con toda la sabiduría que Dios tiene para los hijos. Si Él nos la ayuda a nosotros, para que andemos en verdad. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, Pancho. Mientras hablabas, estaba el Espíritu Santo hablando a mi corazón sobre la escritura en 1 Corintios 2, donde dice cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón de un hombre, son las que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y este asunto de andar en las obras de Dios es fundamental. Entender
que las obras las hace Él. Y a mí me invita a andar en ellas. ¿Sí? Y eso incluye toda mi existencia. O sea, tiene que acabarse en nuestro entendimiento esa división que hemos vivido por tanto tiempo, de Dios allá y yo aquí. ¿Sí? Y esta idea de que, bueno, es que descendió el Señor sobre alguien y la persona habló maravillosamente, pero luego se fue el Señor y la persona habló terriblemente, ¿no? ¿Puedes ver a Jesús viviendo eso? Jesús diciendo, espérate, ahorita no puedo decir nada porque el Padre se fue. Y ahora no hay quien haga los mandados, ¿no? No, esto es vida eterna. Por eso se llama vida eterna, porque no tiene interrupción de parte de Dios. Es todo el tiempo para todo lo que somos. Pero en nuestro corazón tiene que haber este entendimiento, y luego si tú recibes, si cada uno recibimos lo que Dios está hablando a nuestros corazones, viene el aprendizaje. Y en el aprendizaje viene la transformación, la renovación. Quiere decir, Dios tiene que hacer nuevas todas las cosas adentro de mí. Cómo veo, cómo entiendo, cómo vivo. Porque mi entendimiento, si no es renovado, sigue pensando humanamente. Entonces, por ejemplo, en lo que acaba de describirnos Panchito, pensando humanamente, él decía, pero qué, si la tecnología avanzó, si ya me quedé sin saber, si esto, aquello. Pensamientos humanos. ¿Cuál hubiera sido el resultado si de inicio hubiera sabido pensar divinamente? ¿Sí? Si tu pensamiento, en lugar de estar atorado en esos pensamientos humanos, hubieras estado abierto a, Padre, ¿qué vas a hacer tú hoy conmigo? Ah, pues lo vas a hacer tú. Yo voy a andar en tus obras. Completamente diferente, ¿verdad? No hubieras vivido toda esa crisis, hubieras podido vivir esa paz que Dios manifestó en ti el día de los trancazos, ¿no? Estar en ella todo el tiempo. Bueno, imagínense su propia vida, cada uno de los que estamos aquí, de los que se conecten, los que estén viendo este video, tu vida cada día te es dado para que las obras que Dios preparó de antemano se cumplan contigo. Y eso incluye lo que llamamos la rutina diaria. ¿Sí? Porque ese es otro problema del entendimiento humano, es que pensamos un poquito en las obras de Dios como ir al circo, ¿no? Cuando Dios se manifiesta suceden cosas maravillosas, y cuando no se manifiesta, qué aburrido, ¿no? No, esto es constante. Esto es constante. Si yo aprendo a hacerme un lado para que Él viva su vida aquí adentro. Y si de veras la está viviendo aquí adentro, lo que salga de mí en actitudes, en acciones, en palabras, va a ser la manifestación de lo que Dios es. Dios es luz, yo soy luz. ¿Por qué me uno a Él? Dios es amor, yo soy amor. ¿Por qué me uno a Él? Él ama, Él ilumina, Él bendice. Entonces me dedico a eso. Tenemos dos Panchos aquí, entonces vamos a dejar que hable el segundo Pancho. Adelante. Bueno, Cris, yo quería decir en el grupo, porque así me dice en este momento papá, que yo diga que estoy viviendo verdad. Yo estoy viviendo verdad porque yo puedo ver que Él en mí está haciendo
realidad su vida en mí. Yo ando todo el tiempo manejando y veo una persona que va a pasar, o sea, te voy a platicar lo que yo estoy viviendo hoy. Hoy, el día de hoy, cómo viví el tiempo con papá, desde que yo me levanté, desde que yo le permití a él decirle, tú estás conmigo hoy. Quiero hoy un día de gozo, un día de bendición. ¿Por qué? Porque yo creo que él me hizo una nueva criatura. Entonces, si soy una nueva criatura, entonces yo el día de hoy tengo que vivir en amor, en gozo. Entonces, en el trabajo, yo en el trabajo normalmente llevo una camisa y la camisa trae un logotipo y ese logotipo yo sentía que me hacía mayor. Yo no era amable, o sea, todo lo contrario de lo que ahora le estoy permitiendo a él que haga en mí. Yo les quería compartir esto porque papá está hablando en mi vida, él está viviendo en mi vida y es una verdad. Y esa verdad que yo hoy estoy viviendo, manifiesto amor, manifiesto gozo, manifiesto que él utiliza mi boca para decir algo. Y de repente yo he sentido que, o sea, yo siento en mí, digo, ¿será que estoy bien? Porque toda la gente me dice, algo tienes que la verdad ya no eres el mismo, porque llego, saludo, pero todo hay un amor en mí. Le hablo a mi suegro, le hablo a cada momento a mis hijos, le digo, te quiero tocar, te quiero besar, a mi esposa, hablo con mis hermanos, le hablo a él. Entonces hay una manifestación de papá en mí porque es una verdad y eso es lo que yo estoy viviendo, pues. Entonces esas manifestaciones se convierten en eso, en amabilidad, en saludar, en gozo, en ser cortés, en que, claro, vienen argumentos aquí, pero yo le digo, tú estás en mí, quita todo eso en mí. Entonces, lo he estado viviendo, ya llevo 15 días y hoy precisamente del trabajo me mandaron a Ciudad del Carmen y estaba desayunando con un hermano. Él es de Venezuela y platicando con él, él me hablaba de que él es humano. Entonces yo le decía, papá, ¿qué le digo? Dime tú, ¿qué le digo a él para que él pueda entender que él es una nueva criatura? Entonces él me estaba diciendo su teoría humana porque yo así me veía como él. Yo ponía ese argumento igual. Entonces, cuando yo lo escuché, yo le decía, papá, ¿qué le digo? Sé tú en mí hoy, en este momento, porque pues yo también me vienen pensamientos, me vienen argumentos y le quiero contestar con una cosa humana, pues, pero no. Cuando él empezó a decirme que se quiere cambiar de iglesia, me dijo muchas cosas. Yo solamente le dije, él pagó por ti, por mí, todos los pecados. Y le hablé de la muerte. Le dije yo, el que murió, se revive. No, ya no. Pues así es. Si tú ya el pecado, él ya lo pagó, ya el pecado ya no puede en ti hacer nada, pero eres tú permitiéndole a él que te dé esa verdad. Claro que él se quedaba y como que no lo entiende. A lo mejor en ese momento, pero el espíritu que está ahí, sí se lo redarguye. Y yo sé que él tiene una lucha, y esa lucha se llama pecado. Y eso es lo que no le permite a él poder entender la verdad en su vida. Y yo digo, Señor, como yo estoy viviendo una verdad, como ya el pecado no mora en mí, porque yo era mentiroso, porque yo decía cosas y yo decía, pues nadie me ve, pero como él está en mí, pues él sí lo ve, hasta que yo reconocí que tenía que declarar ese pecado, que tenía que decirlo, y cuando lo saqué a la luz, vino la verdad a mi vida, vino algo
que me hizo, que me alumbró, algo que me trajo paz y viví. Y estoy viviendo en esa paz, en eso que se llama gozo, en eso que hoy todavía en mi mente cuando yo venían argumentos como de robo. Y yo le dije, tú estás en mí, quítalo. Y yo iba directo a hacer algo, pero él lo quitó. Por eso ahorita me dice papá, di en el grupo que tú estás viviendo verdad. Y eso es lo que le estoy hoy diciendo. Papá me dice que si vivimos verdad, el pecado ya no puede producir en mí nada. Eso es lo que yo hoy estoy viviendo. Gracias, Pancho. Esta escuela divina que es operada por Dios en el espíritu de cada hijo, garantiza los resultados, ¿sí? Y seguramente el Espíritu Santo va a abundar mucho en cada uno de nuestros corazones y en las sesiones sobre este asunto de dejar clarísimo que ya no somos llamados a vivir independientes, sino somos llamados a vivir siendo uno con Dios, cada uno. Si tú te unes al Señor en tu espíritu, yo me uno al Señor en mi espíritu, entonces vamos a vivir una unidad divina, porque si mi mente está siendo nutrida por sus pensamientos y la tuya también, vamos a resultar pensando lo mismo. Si mi sentimiento estoy recibiéndolo de él y tú también, vamos a sentir lo mismo. ¿Te das cuenta? La unidad se produce entre nosotros, se produce en la unión con Dios, personal. Y por eso esto es tan importante. Lo demás es artificial, es ajeno a la obra de Dios. Estamos tratando de armar cosas que no las está haciendo Él. La marca de la obra de Dios es que fluye de adentro, de lo más profundo del ser. Y se manifiesta, nunca puede quedarse atorada aquí adentro. Cuando estamos viviendo con Dios, Él va a fluir. Porque eso es lo que Él quiere. Él no quiere que la luz se quede escondida, encerrada, sino que sea puesta en alto y alumbre a todos. Y en estos ejemplos que Él nos ha dado el día de hoy, de traernos otra vez al inicio de esta charla, ¿no? Si Dios es luz, yo soy luz. Porque me uno a Él. Entonces mi función es unirme a Él para que Él sea lo que Él es en mí y conmigo. Y eso va a traer una revolución maravillosa a tu vida y va a renovar tu entendimiento. Cómo te ves, cómo te conoces, cómo te entiendes y cómo le conoces a Él. Cuando te encuentres viviendo esta manifestación divina, tu manera de ver las cosas ya no va a ser, a mí me parece, es que yo pienso, sino es siempre un recibir, Padre, hazme ver lo que tú ves. Ese es el diálogo constante, ¿ves? ¿Qué quieres hablar, Padre? ¿Qué quieres decir? Panchito decía, ¿qué le digo? Y está bien en el proceso, pero en realidad es más correcto. ¿Qué le vas a decir, Padre? Porque esta boca va a hablar lo que tú pongas en mi corazón. Entonces no estoy pensando qué le digo, sino ¿qué le quieres decir, Padre? Me uno al Señor. ¿Sí? No es Él aquí y yo acá, sino uno. Y eso es maravilloso. Y vamos a crecer en ello. Vamos a ser traídos a una
pues a una vivencia plena de esto mismo, ¿no? Ah, qué gozo. ¿Quién sigue? Marco. Sí, gracias. Pues esto es muy interesante, muy al principio de mi relación con Jesús. Él me llevó a este versículo de 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y me llevó a reflexionar profundamente en esta verdad tan grande y anhelar esta vivencia, ¿no? Y la experiencia más clara que yo tenía de esto era cuando Abba me ponía en contacto con alguna persona y él empezaba a hablar con ella. Y bueno, pues muchas veces me tocó ver cómo las personas eran tocadas por Dios, ¿no? Y también Dios estuvo en cierto momento dándome muchas ideas acerca de mi trabajo, ideas maravillosas que fueron quedando plasmadas en documentos, en diagramas, en instructivos, y se fue conformando lo que ahora llamo la tecnología del despacho. Y durante mucho tiempo yo pensé que eso lo estaba haciendo yo, hasta que Dios me dio la claridad de entender que Él era el que había estado haciendo todo esto, ¿no? Y pude comprender cómo hay muchas obras en el mundo que Dios ha hecho, grandes obras, obras maravillosas, y que no queda mucha claridad en las personas que es Él el que las está haciendo, ¿no? Que Él es el que está manifestándose en nosotros, como dice, me parece que es Filipenses 2, que dice que Él pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces he podido entender que hay muchas obras que son bendición para la humanidad, que Dios las ha hecho, y que muchas veces las personas no se dan cuenta de que Él es, ¿no? Yo tuve la gracia de poder ir entendiendo esto que Dios ha estado haciendo en mí, y me parece algo maravilloso. Ahorita que empezaste, que el Espíritu Santo empezó a hablarnos en esta charla, y a través de estos versículos de la luz, mi mente se oponía a lo que yo estaba recibiendo. Yo decía, bueno, pero si estoy prácticamente sin ver, ¿no? Estoy en tinieblas todo el tiempo, y ¿cómo puedo yo vivir esta realidad de que Dios es luz? Y fue una lucha muy, muy interesante que se estuvo dando en mi interior. Y bueno, gracias a Dios que estoy entendiendo esta gran verdad de que Dios es luz y que yo soy luz, porque Él me ha hecho nacer de nuevo, nacer de Él. Él me ha hecho una nueva criatura, y pues que tiene cosas hermosas
y luminosas para mi vida. Y eso es lo que les quería comentar. Gracias. Gracias, Marco. Y esta lucha es la confrontación que tiene que suceder porque el entendimiento humano no es compatible con la verdad de Dios. Y es allí donde está el trabajo del enemigo en todos los diferentes conceptos opuestos a la verdad que ha sembrado y cultivado y que nosotros hemos colaborado y a veces nos han costado mucho lograr esos razonamientos y los atesoramos por el costo que tienen. Pero ahí es donde viene el trabajo de Dios. Estos razonamientos son opuestos a que vivamos la realidad divina. Y este confrontamiento es en amor. Lleva la marca de Dios porque te invita a creerle a Él, ¿verdad? Y es ¿quién habla la verdad? ¿Quién es verdad? ¿La recibo como tal o no? Le doy crédito a Dios por lo que Él me dice, para que Él lo haga realidad en mi vida. Entonces, todo esto habla de cómo se vive este asunto de unirme al Señor, ¿verdad? Y yo creo que Dios va a estarnos recordando, invitando a ponerlo en práctica, porque esto tiene una aplicación inmediata. Pero en esto que has compartido está muy claro lo que ocurre, ¿no? Pensamientos que compiten con lo que Dios nos está hablando. ¿A quién le hago caso? Pues eso ocurre aquí adentro, eso es una decisión personal. Y el Espíritu Santo nos habla y nos dice, te han sido dado armas poderosas, en 2 Corintios 10, donde dice que tienes armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cada uno tenemos que vivir este asunto, comprobarlo y en ese proceso vamos aprendiendo a deber asumirnos al Señor en nuestro espíritu. Juan Pablo, ¿vas a comentar algo? Por favor. Sí, buenas noches. Durante la charla y los comentarios que hacían me acordaba de algo que el Espíritu Santo me ha estado mostrando y era que no sé, trajo solamente mientras hacía algunas cosas aquí en la casa y me traía a la mente cuando íbamos a unos eventos, un lugar donde yo asistía, y nos hacían como que escribir o enlistar cosas, ¿no? De problemas o maldiciones generacionales, ¿no? Que traíamos y teníamos que ir entregando, ¿no? Y entre todo ese proceso que vivía, decía yo, híjole, era como si no me acuerdo de esto, ¿cómo le hago, no? Porque pues ahí va a quedar, ¿no? Y el Espíritu Santo me decía, es que mira, ya no tienes ahora ese problema porque toda esa genealogía pues ya se acabó, ¿no? O sea yo ya la destruí, el asunto es que pues, yo ya lo hice, pues, ¿qué vas a hacer tú, no? Lo vas a recibir, ¿no? Vas a unirte a mí, ¿no? A lo que yo ya hice, a lo que yo soy, o te vas a quedar así, o sea, ya, y pues ahora sí que ya no, entendí que ya no es un asunto de si Dios puede o quiere, ¿no? Sino que es un asunto de si yo lo recibo y si me uno al entendimiento nuevo, ¿no? Que me ha sido dado y que necesito pues echar a andar, ¿no? Permitir que camine, ¿no? Que se ejecute en mí, ¿no? Y me traía también a la mente el ejemplo del quinqué.
creo que ya lo hemos, el Espíritu Santo ya lo ha usado para ilustrar, ¿no? Que pues ¿quién qué, no? Tiene una luz adentro, ya está iluminando, pero pues queda como que el hollín a veces, ¿no? El que es como un tizne, ¿no? Le dicen aquí es como el carbón, ¿no? O sea, no impide que la luz salga, ¿no? Entonces es como que el entendimiento entenebrecido, ¿no? O sea, somos ya unidos a Cristo, unidos a Dios, ¿no? Pero en la medida en que nosotros vamos creciendo en ese entendimiento de la nueva criatura que ahora somos, pues podemos manifestar lo que Él ya ha hecho de nosotros, ¿no? Entonces, se van quitando, ¿no? Se va quitando esa capa de mugre en nuestra mente que nos permite manifestar o permitir que Dios haga las obras en nosotros, ¿no? Entonces, era el proceso en el que el Espíritu Santo continúa convenciéndome, ¿no? De unirme precisamente a la nueva, al entendimiento de la nueva criatura que ahora soy, ¿no? Entonces, ese era el propósito, ¿no? De traerme eso a vivencia otra vez como un recuerdo, ¿no? Para explicarme y hacerme, pues que ya no tienes nada que ubicarte ahí, o sea, yo ya hice así que hice el trabajo, ahora te corresponde vivir otra cosa, ¿no? Pero pues ahora sí que es parte de que tú aprendas a recibirlo, ¿no? Y a verte ahí, ¿no? Y pues eso era todo. Gracias, Juan Pablo. Esta es la diferencia enorme entre el quedarme con el entendimiento humano e ir evolucionando, pero siempre encerrado en ese esquema de incapacidad, de limitaciones y de teorías o conceptos que se forman en doctrinas humanas que no corresponden a la verdad de Dios, porque nos hablan de aprender a, por ejemplo, Dios dice claramente que si yo le sigo con el entendimiento humano, vivo en enemistad con él. Romanos capítulo 8. ¿Sí? Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Punto. Pero que fíjense lo absurdo de estas creencias religiosas de querer vivir agradando a Dios dentro del marco humano. Si él ya dijo que no se puede, ¿qué ando haciendo ahí? ¿No? Entonces, ¿cómo agrado a Dios? Le agrado creyéndole. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero en fe es completamente posible agradar a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Que yo le crea. Bueno, ¿cómo le creo? Pues le creo si Él me dice, ya te hice nacer de nuevo, y yo me sigo llamando por mi viejo nombre, en mi vieja identidad, ¿le estoy creyendo? No, no le estoy creyendo, porque el humano habla de creer, pero es un creer barato, es un creer de aquí para afuera nomás. Pero el creer divino se basa en la vivencia. ¿Sí? Entonces, si Dios me dice que soy una nueva criatura y yo le creo, pues así me considero y me respeto. Porque como yo me veo es un asunto de fe. Y fe no es el absurdo ideal de una cosa así mística. Fe es algo muy concreto. Es lo más tangible que existe. ¿Le creo a Dios o no? Si Él lo dice, no necesito verlo ni le doy crédito. Y eso lo pone a Él en la obligación, pero Él lo hace voluntariamente, en el compromiso de cumplir lo que me ha dicho. A mí en la expectativa de que lo cumpla, a Él en la acción del cumplimiento.
Entonces, todo esto nos muestra el proceso, ¿no? Y la importancia del punto de partida. Si soy la nueva creación, lo que sigue es entender que esa nueva criatura vive uniéndose a Dios para que Dios viva lo que Él es en ella. Pero si no me veo ahí todavía, pues ahí está mi reto, ¿no? El primer paso que debe resolverse en mí. Porque ahí sí ya no hay cómo. Si no soy la nueva creación, no me puedo unir al Señor. No puedo ser un espíritu con Él. Bueno, ¿alguien más? ¿O algo más que quieran mencionar o compartir? Pues vamos a llevarnos esto entonces, vamos a dar gracias. Iván, te voy a invitar a que des gracias, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que has hablado a nuestro espíritu, que tu palabra siga resonando en nuestros corazones y puedas dar el fruto que solamente tú puedes dar a través de nosotros. Disponemos y humillamos nuestro corazón para que tu palabra sea cumplida en cada una de nuestras vidas. Gracias por este tiempo, que estas palabras sean de bendición a las personas que lo escuchen en cualquier parte del mundo. Gracias por tu amor en nosotros. Gracias porque a partir de este momento nos estás recordando cada una de las palabras que has hablado a nosotros. Te damos ese derecho, te damos esa oportunidad. Estamos dispuestos a oírte, disponemos nuestra vida y nuestro corazón para estarte oyendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Únete al Señor para que Él te viva. Compruébalo. Y conforme lo vivas más y más, se va a volver completamente absurdo no hacerlo. Sí. Un abrazo, hermanos. Bendiciones.